pide al Tribunal de Transición, vista la causa rol 2796, inaplicabilidad de UCIA respecto al artículo 57 ter de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. En estos autos, mediante el requerimiento de Fojas 1, María Paz Flores, Virginia Navarrete, Verónica Álvarez, Claudia Toro, Camila Malebrán, Jimena Matamala y por adhesión al requerimiento Jessica Uribe, han solicitado un pronunciamiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la letra B del artículo 57 ter de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, ley número 18.948, para que surta efectos en el proceso sobre apelación de sentencia de protección que sustancia la Corte Suprema bajo el rol número 1615-2015. En dicho proceso se examina la eventual arbitrariedad e ilegalidad del acto administrativo del Hospital Militar por el cual las actoras, integrantes del personal de tropa profesional, fueron desvinculadas del mismo. El texto del precepto legal cuestionado en autos dispone: el retiro absoluto del personal de tropa profesional procederá por enterar el periodo de años de servicio efectivo para el cual fue nombrado, con un máximo de 5 años. En el marco de la citada gestión judicial pendiente, el conflicto de constitucionalidad planteado de esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación de la disposición reprochada, pueda llamarse a retiro a una mujer integrante de la tropa profesional por haber enterado el periodo máximo de 5 años de servicio efectivo, con desconocimiento de los derechos relacionados con la protección de la maternidad. A juicio de las actoras, ello supondría una vulneración de las bases de la institucionalidad establecidas en el artículo 1 de la Constitución Política y de los derechos a la igualdad ante la ley y a la seguridad social. Cabe precisar que las actoras indican a Fojas 2 que también se verían conculcados los derechos reconocidos en los numerales 3, 16, 17, 24 y 26 del artículo 19 constitucional. No obstante, atendido que no se explaya sobre los mismos, no será referencia a ellos en las líneas siguientes de esta relación. A efectos de fundar su acción, las requerentes se refieren a los hechos relacionados con el aludido proceso de protección pendiente para luego exponer las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncian. En cuanto a los hechos, exponen que el día 8 de julio del año 2009, el Ejército decidió nombrarlas con el grado de soldado para integrar la tropa profesional y en el mismo acto se resolvió que serían funcionarias que pasarían a formar parte de los servicios de planta. Finalizando el primer semestre del año 2014, todas, en cumplimiento de funciones, fueron desvinculadas del Hospital Militar, pese a que algunas de ellas a esa fecha se encontraban embarazadas y otras recién habían tenido a sus hijos, cuestión de la que estaba en conocimiento dicha institución. Explican que esa decisión fue adoptada por el comandante de personal acatando lo dictaminado por Contraloría General de la República frente a la consulta que él mismo le efectuara para saber cómo proceder ante la situación. Aquel organismo opinó que, si bien de conformidad al artículo 209 del Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas es aplicable al personal de tropa profesional las disposiciones del Código del Trabajo referidas a la protección de la maternidad, estas solo se aplican en los casos en que es facultad de la autoridad poner término a las funciones del empleado, pero no tienen cabida cuando es la ley la que ordena imperativamente el alejamiento del servicio por cumplimiento del plazo respectivo. En el caso del personal de tropa profesional, es la ley, esto es la disposición legal impugnada, la que impide que la autoridad extienda su designación por un lapso superior de 5 años, por lo que no es posible que las normas sobre protección de la maternidad rijan más allá de ese máximo de 5 años establecido por el legislador. A su vez, se dictaminó que en el caso de que el personal haya sido contratado por un periodo inferior a ese máximo de 5 años, la autoridad puede prorrogar el nombramiento hasta llegar al mismo, o hasta el término del fuero maternal de un año previsto en el artículo 201 del Código del Trabajo, si esto último ocurriere antes. Señalan las actoras que por la desvinculación reseñada, a consecuencia de lo dispuesto en el precepto legal que se objeta, se desconoció su derecho a gozar del fuero maternal establecido en el citado artículo 201 y a su vez dejaron de percibir las remuneraciones correspondientes por concepto de pre- y postnatal. En cuanto al derecho, explican al respecto a las actoras que, si bien no existen antecedentes fidedignos acerca de la disposición reprochada, que permitan tener una mayor información acerca de su alcance,
De la misma disposición surge una interpretación natural y obvia, a saber, que es entendible que una institución como las Fuerzas Armadas pueda requerir de funcionarios para un periodo fijo a establecer por el legislador y para labores determinadas. Sin embargo, aquí el sentido pierde lógica en el caso concreto. Y es que no se le puede privar a las integrantes de tropa profesional por cumplir 5 años en servicio efectivo de los beneficios de la maternidad, de los cuales no solo son titulares todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas, sino que también todas las funcionarias públicas y trabajadores del país, en tanto dichos derechos laborales son irrenunciables. Entonces puede entenderse que la disposición reprochada permita la desvinculación, pero jamás que permita el término de la relación laboral impidiendo a las trabajadoras acceder a los aludidos beneficios. Este desconocimiento provoca diversas infracciones constitucionales, las que se sintetizan a continuación. Primera infracción. La aplicación de la disposición reprochada descuida el cumplimiento de los deberes del Estado establecidos en el artículo 1 constitucional. Recuerden lo que interesa al conflicto de autos, que dicho artículo establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común, creando las condiciones sociales que permitan su mayor realización material y espiritual posible, que es deber del Estado dar protección a la familia y propender al fortalecimiento de ésta, y que es deber del Estado asegurar la integración armónica de todos los sectores de la nación, y a su vez, que es deber del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Sostienen que la normativa constitucional citada tiene estrecha relación con la inserción de la mujer en el mundo laboral. En efecto, las sociedades modernas han desarrollado políticas de conciliación entre la familia y el trabajo, con la finalidad de compatibilizar el cuidado de la familia con el desarrollo personal y profesional de la mujer. Por lo mismo, las medidas que el Estado adopta, como la protección de la maternidad, son medidas de discriminación positiva, esto es, no constituyen un privilegio injustificado o abusivo, pues el Estado favorece a las madres como una manera de corregir la situación de desventaja en que quedan por ese hecho. El derecho internacional ampara todo lo expuesto. Así, por ejemplo, puede citarse la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer y diversas convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Así las cosas, tanto el fuero maternal como el pre- y postnatal son instituciones acordes con la normativa internacional. Explican que la desvinculación de la que fueron objeto imposibilita que se desarrollen profesionalmente e impide al mismo tiempo resguardar los derechos de los niños durante los primeros meses, por lo que la norma cuestionada que la ampara vulnera todos los deberes estatales consagrados en el artículo 1 de la Constitución que fueran citados. A su vez, relacionado con lo anterior, aquel precepto conculca el derecho a la seguridad social, asegurado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución, el que específicamente mandata que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes. Y, como explica la doctrina, se entiende integrante del derecho a la seguridad social el derecho al pre- y al postnatal. Segunda infracción. Se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el numeral 2 del artículo 19 constitucional. Lo anterior, pues no se encuentra fundamento razonable para que se efectúe una diferencia de trato entre las trabajadoras de la esfera privada y de la esfera pública en lo concerniente a la protección de la maternidad. Más aún, si se tiene presente que, primero, el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado establece que las Fuerzas Armadas son parte integrante de la Administración del Estado. Segundo, que el Estatuto de las Fuerzas Armadas dispone que el personal de tropa profesional tiene derecho a gozar de prestaciones y beneficios de protección a la maternidad. Tercero, que los tribunales superiores de justicia han sentenciado que el fuero por maternidad es aplicable a todos los funcionarios públicos por igual y que del beneficio de seguridad social no pueden hacerse distingos artificiales, creando hijos de primera y segunda categoría, según sus padres pertenezcan al sector público o privado. Cuarto, que la Contraloría General de la República ha determinado que el personal público a contrata y aquel contratado bajo las normas del Código del Trabajo tiene derecho al fuero maternal, por lo que su nombramiento puede ser prorrogado. Finalmente, las actoras aducen que el fallo de protección de primera instancia, al resolver la colisión legal entre la disposición cuestionada y la normativa de protección de maternidad, optando por la aplicación del primero, no siguió los criterios tradicionales y doctrinarios que ordenan que la ley especial se prefiere a la ley general y que la ley posterior deroga a la ley previa, siendo especial y posterior la normativa sobre protección a la maternidad. Por presentación de fojas 647,
el Consejo de Defensa del Estado por el Ejército de Chile formuló sus descargos al requerimiento solicitando su rechazo en base a las siguientes 4 argumentaciones. Primero, debe rechazarse el requerimiento toda vez que la disposición censurada no es decisiva para la resolución de la apelación de protección pendiente. Lo anterior, atendido que la Corte de Apelaciones se pronunció por la inexistencia de un acto ilegal y arbitrario, teniendo en consideración lo dictaminado por la Contraloría General de la República, sin hacer aplicación del precepto refutado. Segundo, debe rechazarse el requerimiento por cuanto el conflicto planteado por las actoras a esta magistratura es de legalidad y no de constitucionalidad. Recuérdese respecto que las requerentes sostienen que en la sentencia de protección se privilegió lo dispuesto en la disposición cuestionada por sobre las disposiciones de inamovilidad en el empleo por maternidad. No obstante, se debió, según ellas, optar por las segundas. De esta manera, lo que verdaderamente pretenden es que este tribunal ordene la aplicación preferente del artículo 201 del Código del Trabajo, cuestión que se refiere a una materia de ley y no de constitucionalidad. Tercero, debe rechazarse el requerimiento en atención al principio de deferencia razonada y la consiguiente presunción de constitucionalidad de la ley. Lo anterior, pues de no seguirse este principio de deferencia razonada, reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, no solo debería suprimirse el precepto cuestionado, sino que, además, todas aquellas disposiciones del ordenamiento jurídico que permiten la contratación temporal de funcionarios al interior de la administración pública. Finalmente, cuarto, debe desecharse el requerimiento porque la aplicación del precepto cuestionado no infringe norma constitucional alguna. Respecto del artículo 1 constitucional, aduce que, si bien la protección de la familia y la maternidad imperan en la legislación nacional, aquel artículo establece que los principios relacionados con aquella deben alcanzarse en la mayor medida de lo posible. Agrega que, por lo demás, el articulado de la Constitución en ningún caso obliga al legislador a mantener un vínculo estatutario laboral a todo evento, ni aun tratándose de mujeres embarazadas. Así lo demuestran en la práctica diversos preceptos conforme a los cuales la relación funcionaria puede extinguirse por causales legales, pese a que se esté gozando de fuero maternal. Por ejemplo, las causales de término o inhabilidad sobreviniente establecidas en el artículo 64 de la Ley nº 18.575 por aplicación de una medida disciplinaria de destitución para el caso de funcionarios públicos incorporados en la lista de retiro por malas calificaciones. Respecto de la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, esgrime que existe una diferencia de trato no arbitraria entre el personal de tropa profesional y el personal a contrata o con contrato de trabajo a plazo fijo, y es que su condición no es asimilable. Lo anterior, pues si bien se está frente a hipótesis todas en que la relación funcionaria con el Estado es por esencia temporal, de conformidad al mensaje presidencial de la Ley número 20.303, que incorporó la disposición cuestionada, la transitoriedad en el caso del personal de tropa profesional es aún más evidente, toda vez que su designación responde al hecho objetivo que es la naturaleza de las tareas a desarrollar. Estas exigen la frecuente renovación del personal, atendida a la necesidad permanente y constante de adaptación al desarrollo tecnológico, asociado principalmente a los equipos de armamento y telecomunicaciones. Por todo lo argumentado, el organismo defensor fiscal solicita el rechazo del requerimiento con costas. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por las requerentes, hasta por 25 minutos, tiene la palabra el abogado Tamara Carrera. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señalar que el precepto legal que está siendo impugnado en esta sede ante inaplicabilidad es el artículo, como bien dijo la señora relatora, el artículo 57 ter, letra B de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. También es cierto que los soldados de tropa profesional es una planta que creó el año 2008 a través de la se creó el 2008 a través de la Ley 20.303 con el objetivo de modernizar las Fuerzas Armadas. Y dentro del mensaje presidencial se reconoce que dos de sus fundamentos es, uno, pertenece a una planta de la institución. Y eso conlleva una estabilidad y otorga ciertas condiciones que hacen más atractivo. Así mismo lo reconoce el mensaje presidencial, que hacen más atractivo a que las personas quieran acceder a este tipo de planta. Y dos, el segundo fundamento que establece el mensaje es la temporalidad en el desempeño. Como bien señaló la señora relatora, las Fuerzas Armadas, durante la discusión de este proyecto de ley, que ahora es ley,
dio razones técnicas para establecer este plazo de 5 años de duración máxima de este tipo de planta. Pero asimismo, en el mensaje presidencial se reconoce que esta limitación de temporal, su objetivo es funcionar como una especie de preámbulo para poder acceder después a otro tipo de planta dentro del ejército, si es que acuden a las escuelas matrices. Dicho eso, las circunstancias del caso concreto son las siguientes. Tenemos 7 exfuncionarias del ejército, 7 mujeres que a la época en que se cumplía el 5º año de su nombramiento como tropa profesional, se encontraban o embarazadas o habían tenido recientemente sus hijos. Y acá quiero precisar solamente los dos vicios que identificamos en el requerimiento respecto a los efectos inconstitucionales de la aplicación en concreto del artículo 57 ter, letra B. Principalmente es la aplicación, el efecto que tiene una interpretación correcta o recta del 57 ter, letra B, que es el retiro absoluto de estas funcionarias del ejército al cumplir el 5º año, es un efecto discriminatorio y arbitrario. ¿En qué sentido? En que la igualdad ante la ley, como lo reconoce el 19 número 2 de la Constitución, señala además que ni ley ni autoridad alguna puede establecer diferencias arbitrarias. Entonces, para saber cuál es la igualdad, o sea, para determinar si es que una norma es arbitraria o genera diferencias arbitrarias, hay que determinar cuáles son los grupos que se va a comparar, ¿cierto? Porque la igualdad consiste en que las normas jurídicas deben ser aplicadas a aquellos que se encuentran en la misma situación de iguales, ¿cierto? Entonces, para determinar frente a quién vamos a comparar este caso concreto, debemos remitir en primer lugar que el legislador establece un régimen de derechos y deberes al personal de tropa profesional, y no solamente al personal de tropa profesional, sino que a todo el personal de las Fuerzas Armadas. Y dichos estatutos de derechos y deberes se encuentran tanto en la ley 20.303, que es la que crea esta planta, como en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Dentro de los derechos y deberes que se le reconoce a todo personal de las Fuerzas Armadas, se incluye también el reconocimiento al derecho al goce se le reconoce gozar de todas las prestaciones y beneficios de las normas de protección a la maternidad, según el artículo 209 del Estatuto de Personal. Así de amplio su reconocimiento. Señala que tienen derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios de las normas de protección a la maternidad. No desglosa cuáles son estos derechos o prestaciones. Entonces, ¿cuáles son estas normas de protección a la maternidad? Y ahí tenemos que hacer un distingo. Hay una regulación especial y hay una regulación general. La regulación especial está dada por el mismo Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas en el artículo 229, letra D, en el cual señala que el personal femenino tiene derecho a licencias médicas de permiso de conformidad con las normas de protección a la maternidad. Y luego el Ejército, en este caso, a través de una circular que imparte disposiciones inherentes a derechos y deberes parentales, con énfasis en las normas de protección a la maternidad, señala y reitera aquellos derechos reconocidos por el Código del Trabajo en temas de protección a la maternidad. Es más, hace una referencia, dicha circular, a que el personal femenino tendrá el derecho a permisos en conformidad con las normas de protección a la maternidad atendido al Código del Trabajo. Y ahí se refiere sobre el derecho de pre y postnatal, permisos o licencias por enfermedad de un hijo menor a 1 año y también el derecho a alimentar a un hijo menor de 2 años. Esa es la regulación especial. Entonces, respecto a licencias y permisos, el Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas establece un régimen especial en cuanto a que el mismo estatuto, a través del artículo 229, letra D, remite que el personal femenino, solamente femenino, gozará de tales derechos y los ejecuta a través de una circular interna. Respecto al fuero maternal,
nada se dice en las normas especiales de las Fuerzas Armadas. Entonces, por ende, como el fuero maternal también es una de las normas o de los derechos, uno de los derechos que se sigue de las normas de protección en la maternidad, uno se tiene que remitir al Código del Trabajo. Y ahí el Código del Trabajo, no solamente porque el Código del Trabajo es el que establece dichas normas, sino que también porque el Código del Trabajo, a través del artículo 194, señala que son aplicables las normas de protección en la maternidad a los funcionarios de la administración pública. Y los funcionarios de la administración, los funcionarios del Ejército o de las Fuerzas Armadas son parte de la administración pública, por lo tanto también se les aplican dichas normas. Entonces, el fuero maternal, que se le aplica en este caso a tanto al personal de las Fuerzas Armadas y en específico a los soldados de tropa profesional, se le aplica el fuero maternal según el artículo 201 del Código del Trabajo, que señala que no pueden ser, que gozan de fuero las trabajadoras que durante el periodo del embarazo y hasta un año después de expirado el descanso maternal, nos pueden ser desvinculadas, salvo, y hace remisión el artículo 201 al artículo 174 del Código del Trabajo, no se le puede desvincular salvo autorización de un juez. Entonces, el Estatuto de Derechos y Deberes que se le reconoce a todo el personal de las Fuerzas Armadas respecto a las normas de protección en la maternidad es amplio. Y ahí hay que distinguir. Hay una regulación especial respecto a las licencias y permisos y hay una regulación general respecto al fuero maternal. Pero son los derechos que se le reconoce a todo personal de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿este estatuto es aplicable a los soldados de tropa profesional? Sí, en dos sentidos. En primer lugar, porque la misma ley que crea a los soldados de tropa profesional, que es la 20.303, señala en su artículo 2 que dicho personal gozará de los mismos beneficios, derechos y sistemas de remuneraciones que el resto de personal de planta, exceptuando aquellos que expresamente señale esta ley, o cualquier otra ley, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son estas excepciones que establece específicamente el legislador? Bueno, lo hemos identificado, y estas son: el soldado de tropa profesional no tiene derecho a pensión de retiro, por la misma ley 20.303, expresamente en su artículo 2. Tampoco tiene derecho a acogerse a retiro temporal, artículo 57 bis de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. También tiene causales específicas de retiro absoluto, que es el artículo 57 ter en todas sus letras, de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Tiene un grado único jerárquico, según el artículo 37 bis de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. No constituye escalafón, no procede el cambio de escalafón, según el artículo 11 bis y 15 del Estatuto de Personal. Y las normas de ascenso no le son aplicables, según el artículo 40, inciso final del Estatuto Personal. Estas son las menciones expresas en cuanto se les excluye de ciertos derechos, beneficios, prestaciones a los soldados de tropa profesional expresamente establecido por el legislador. Como verán, no se excluyen las normas de protección en la maternidad, expresamente. Entonces, ante la pregunta, si es aplicable este Estatuto de Protección en la Maternidad a las profesionales de tropa profesional, la respuesta es sí, porque el legislador no las ha excluido expresamente. Además, es afirmativa esta pregunta ante el hecho de que el Estatuto de Personal, en el artículo 209, donde le reconoce este derecho a gozar de los beneficios de las normas de protección a la maternidad, señala que el personal tendrá derecho. No distingue qué tipo de personal. Entonces se entiende que es un personal, que es el personal de las Fuerzas Armadas. ¿Y quiénes constituyen dicho personal? El artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas señala que el personal de las Fuerzas Armadas están constituidos por el personal de planta, el personal de contrata y de reserva llamado al servicio activo. Dentro del personal de planta se encuentra el de tropa profesional, también reconocido por el mismo artículo. Entonces también se le aplicarían las normas de protección en la maternidad en cuanto a que el artículo 209 del Estatuto de Personal reconoce este derecho al personal en general de las Fuerzas Armadas y el soldado de tropa profesional es parte de dicho personal. ¿Cuál es el efecto contrario a la Constitución por la aplicación, en este sentido, del artículo 57 ter, letra B? Ante una interpretación
recta de dicho artículo lo que conlleva es que, cumplido el máximo de 5 años, el funcionario de tropa profesional tiene que ser llamado a retiro absoluto. Eso quiere decir que se desvincula de la institución. Esa es una interpretación recta, no estamos forzando una interpretación, no estamos maniobrando la interpretación o la aplicación de dicho artículo. Entonces, dicha aplicación tenemos que observarla a las circunstancias del caso concreto. Y las circunstancias del caso concreto son que un grupo de 7 funcionarias de tropa profesional del Ejército que estaban o embarazadas o dieron a luz recientemente al cumplirse el 5º año de servicio, y eso quiere decir que al momento que se cumple el 5º año de su nombramiento de servicios efectivos de nuestras representadas, tanto Jimena Matamala, Virginia Navarrete y Jessica Uribe se encontraban embarazadas al momento de ser desvinculadas. Y Camila Malebrán, Verónica Álvarez, María Paz Flores y Claudia Toro habían sido recientemente madres. Entonces, la circunstancia del caso concreto es que estas funcionarias de tropa profesional que estaban embarazadas y dieron a luz al 5º año de ser nombradas en tales servicios, gozaban del derecho de pre y postnatal y del fuero maternal, por las razones que acabo de aludir. El efecto constitucional entonces radica en que la aplicación del artículo 57 ter a las circunstancias del caso concreto es que produce efectos contrarios a la Constitución al generar una discriminación arbitraria. ¿En qué sentido? En el goce de los derechos que otorgan las normas de protección a la maternidad respecto de estas funcionarias, a mis representadas, estas funcionarias de tropa profesional, respecto a los demás funcionarios de planta o funcionarios general o demás funcionarios de las Fuerzas Armadas o cualquier otro funcionario de la Administración Pública. Lo que produce el artículo 57 ter es un efecto, si me permiten, un efecto no deseado por el legislador, no previsto por el legislador. La aplicación en este caso concreto lo que produce que sean llamadas a retiro absoluto, siendo que gozan de fuero y gozan de derecho de pre y postnatal, lo que produce es que el artículo 57 ter desconozca de forma arbitraria, sin ningún razonamiento, el derecho que tienen estas mujeres de gozar de las normas, de los beneficios de las normas de protección a la maternidad. Eso respecto al artículo 19, número 2 de la Constitución. Respecto a la infracción de los deberes del Estado contenidos en el artículo 1 de la Constitución, señalar que me quiero detener respecto a que el Estado debe, es un deber del Estado, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. ¿Por qué es relevante dicho deber o cómo el Estado o cómo la aplicación del artículo 57 ter, letra B, produce un efecto contrario a esta disposición? En el sentido de que el fortalecimiento, tanto el fortalecimiento de la familia como el deber general de servicialidad a la persona por parte del Estado son directrices que gravitan en torno a la inserción de la mujer en el mundo laboral. Las mujeres hemos sido históricamente relegadas al ámbito doméstico, al cuidado personal de la familia. Recientemente nosotras nos hemos insertado de cierta forma en el mundo, en igualdad de condiciones en el mundo laboral, en cierta medida. Pero aún así, dicha desigualdad en cuanto a los deberes de cuidado dentro de la familia no se ha logrado equiparar. Por tanto, las medidas de protección a la maternidad son medidas de discriminación positiva, y asimismo lo ha señalado este tribunal en la sentencia ROL 2357 del 4 de julio de 2013. Ha señalado que las medidas de protección a la maternidad son medidas de discriminación positiva en que el Estado favorece a las madres como una manera de compensar o corregir la situación de desventaja en que quedan por este hecho. Asimismo, este mismo tribunal ha reconocido que
Lo que se busca es precisamente generar una regulación que permita nivelar la cancha respecto a las madres. Entonces, respecto a este caso concreto, ¿cuál sería el efecto contrario a la Constitución? Es que la aplicación del artículo 57 ter letra B, el llamado retiro absoluto de estas funcionarias, en las circunstancias del caso concreto, es que estas mujeres al momento de ser desvinculadas habían sido, o estaban embarazadas o habían sido recientemente madres, por lo tanto gozaban de fuero maternal, lo que produce es una limitación a su participación en igualdad de condiciones en la vida nacional, como señala el artículo. ¿Y esto por qué? Porque se genera una discriminación arbitraria en cuanto a que la desvinculación dificulta las posibilidades de nuestras representadas para que puedan ser contratadas en otro sector, debido a que ellas actualmente gozan de fuero maternal. Por ejemplo, Camila Malebrán tiene su fuero hasta el 11 de octubre de 2015. ¿Quién la va a contratar habiendo sido madre recientemente? Esa carga es de parte del ejército, nosotros tenemos. Jimena Matamala tiene fuero hasta el 20 de mayo del 2016. Virginia Navarrete hasta el 8 de abril del 2016. Jessica Uribe hasta el 11 de marzo del 2016. Verónica Álvarez hasta el 11 de septiembre del 2015. Claudia Toro ya terminó su periodo, pero tuvo fuero hasta el 20 de marzo del 2015. María Paz Flores hasta el 10 de septiembre de 2015. Entonces, estas mujeres gozan por la normativa, ya que no están fuera, el ejército le desconoce el goce a las normas de protección a la maternidad. Ellas se encuentran reguladas por el Código del Trabajo, por lo tanto tienen fuero. ¿Cómo la van quién las va a contratar teniendo fuero maternal? Y esto se produce porque el efecto del artículo 57 ter, letra B, el llamado retiro, aparte de desvincularlas, aparte de desconocer sus derechos respecto a los demás funcionarios de planta o los demás funcionarios de las Fuerzas Armadas, también genera esta discriminación arbitraria al no permitirles también desarrollarse en el mundo laboral. Bueno, respetuosamente pedimos que se declare la inaplicabilidad del artículo 57 ter, letra B, de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas respecto a la causa en apelación de acción de protección que actualmente está siendo conocida por la excelentísima Corte Suprema en rol 1615-2015, porque resulta su aplicación en el caso concreto contrario tanto al artículo 19 número 2 como el artículo primero de la Constitución, por los que ya he señalado. Es todo cuanto puedo hablar. Gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra por... Gracias, señor presidente. Con la venida de este excelentísimo tribunal, alego por el Consejo de Defensa del Estado, quien ha asumido la representación y la defensa del Ejército, que es la entidad recurrida en el recurso de protección que motiva la interposición de del presente requerimiento de inaplicabilidad, solicitando obviamente el rechazo de esta presentación. Ciertamente el tema es bastante más simple de lo que parece, es mucho más fácil de entender si se sigue un hilo conductor y no nos dispersamos un poco con normativas anexas que han sido citadas tanto en el requerimiento como en la exposición efectuada por mi distinguida contradictoria. El problema es bastante más simple de lo que parece. Y para ordenar estas reflexiones es necesario hacer presente y remontarnos a la presentación efectuada por 6 personas, 6 recursos de protección de conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en que si se busca un común denominador de estos, lo que se pretendía es señalar que el ejército actuó en forma arbitraria o ilegal al no respetar supuestamente el fuero maternal que les correspondía a las 6 personas que presentaron estos diversos recursos de protección. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acumuló estos 6 recursos que eran prácticamente idénticos bajo el rol 65.648 del año 2014, y es así como el 19 de enero del año 2015 la primera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rechaza los 6 recursos de protección acumulados al rol, como ya dije, 65.648 del año 2014. Los recurrentes deducen el respectivo recurso de apelación,
que es conocido por la Corte Suprema, que se encuentra pendiente en la Corte Suprema, como lo ha dicho mi contradictora, bajo el rol 1615 del año 2015. La excelentísima Corte Suprema aún, obviamente, no ha emitido ninguna clase de pronunciamiento, atendida la circunstancia que en el tiempo intermedio se presentó estos antecedentes relativos a un requerimiento de inaplicabilidad. ¿Por qué es importante lo señalado anteriormente? Porque el fallo del recurso de protección que rechaza estas acciones intentadas por estas 6 personas en sus considerandos 5 y 6, y en particular en el considerando 5, señala que no se configura en requisito esencial para la procedencia del recurso de protección, esencial, aquello que hace que algo sea lo que es, sino una cosa distinta. ¿Por qué? Porque no hay acto arbitrario ni ilegal por parte del ejército. No se pronuncia sobre el fondo. Señala aquí el ejército simplemente no puede considerarse que ha actuado en forma arbitraria o ilegal. ¿Por qué? Porque obró con cuidado. Incluso lo señala expresamente, obró con el mayor cuidado exigible al consultar a la Contraloría General de la República, y la Contraloría General de la República, en el uso de sus facultades, emite el dictamen 65.743 del año 2014, que resulta totalmente obligatorio para el ejército en la decisión que adopta respecto de las personas que han recurrido de protección. Y en ese sentido, en el considerando sexto, se señala el recurso de protección no es la vía idónea para la discusión que se ha planteado, reconociendo la importancia de esta discusión y el carácter trascendente que pueden tener la aplicación de estos preceptos. ¿Por qué se hace esta introducción? Porque tal como lo ha señalado la señora relatora, básicamente la presentación efectuada por esta parte el 22 de abril del año 2015 son 3 los argumentos centrales para solicitar el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad, y un cuarto antecedente que no es menor, pero es de carácter absolutamente doctrinario. El primer argumento para el rechazo es que la aplicación del precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita no resulta de ninguna forma decisivo en la decisión del asunto pendiente ante la excelentísima Corte Suprema. Mirado bajo otra perspectiva, claramente que dentro de la definición de lo que se puede entender por un requerimiento de inaplicabilidad en los términos que ha sido planteado por la parte recurrente, es esencial, es fundamental que este precepto resulte decisivo a la hora de zanjar, de poner término al conflicto o controversia de relevancia jurídica iniciado, como ya se ha dicho, a través de este recurso de protección. El recurrente señala textualmente, resulta manifiesta la posibilidad de que se aplique por la excelentísima Corte Suprema el precepto que ha sido impugnado. Pero esto no es así, claramente no es así, y no es así precisamente por los fundamentos del fallo del recurso de protección emitidos por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Se acaba de señalar que la Corte de Apelaciones de Santiago no emite un pronunciamiento de fondo respecto de la aplicación o no aplicación de la norma, sino que dice el ejército no ha incurrido en una acción arbitraria o ilegal, y es de la esencia para que prospere un recurso de protección que exista un acto arbitrario o ilegal. En consecuencia, al deducirse el recurso de apelación y encontrarse pendiente la gestión ante la excelentísima Corte Suprema, resulta natural y obvio que la excelentísima Corte Suprema tiene 2 posibilidades. Una, confirmar la sentencia de primera instancia, la sentencia que rechaza el recurso de protección, en cuyo caso ciertamente no hay ninguna necesidad de aplicar el precepto cuya constitucionalidad se discuta, o en su defecto acoger. Y si acoge o si acogiese la excelentísima Corte Suprema, precisamente estaría dándole la razón a los recurrentes respecto de la interpretación que debe dársele al artículo cuya supuesta inconstitucionalidad se está solicitando. ¿Cuáles son las consecuencias de esta reflexión? En primer término, para la presentación de un requerimiento en aplicabilidad resulta requisito sine qua non la existencia de un precepto que sea decisivo en la resolución del asunto controvertido. Y el precepto impugnado no cumple con estas condiciones de acuerdo a lo que se ha reflejado precedentemente. Mirado al revés, la excelentísima Corte Suprema deberá, en caso que se acogiese el requerimiento presentado por la parte contraria, debería prescindir de la norma impugnada, y en este caso necesariamente ni siquiera va a hacer mención a la norma impugnada si confirmase el fallo apelado. Y si no confirma el fallo apelado, va a tener que hacer una interpretación favorable para la parte que está solicitando precisamente que el precepto sea eliminado. Y luego, en consecuencia, entonces hay una falta de conexión absoluta entre la acción de inaplicabilidad y los fundamentos de la gestión pendiente, conforme se ha expresado anteriormente. Esta parte, el 22 de abril del año 2015,
hace presente que este argumento se desarrolló en la etapa de admisibilidad del recurso, sin perjuicio de lo cual se reitera en este momento como excepción de fondo, se reitera desarrollándose en la presentación de 22 de abril, y además se ha agregado jurisprudencia de este excelentísimo Tribunal Constitucional, los roles 1446 del 2009, 733 del 2007, 772 del 2007, 1190 del 2008, y con el permiso, señor presidente, me detengo un segundo en este fallo, leyendo lo pertinente. Por consiguiente, la norma legal que se impugna ante esta magistratura constitucional no resulta decisiva para la resolución del asunto sublite y en razón de ello tampoco podrá ser declarada admisible. De manera tal que esa, a nuestro juicio, es la solución del problema que se ha planteado ante esta magistratura constitucional, en el sentido de que, no resultando decisiva la aplicación del precepto impugnado en la decisión del asunto que se encuentra pendiente ante la excelentísima Corte Suprema, ciertamente el requerimiento debe ser total y absolutamente desestimado. El segundo argumento en virtud del cual esta parte ha solicitado que sea rechazado el presente requerimiento es que aquí no existe un conflicto de constitucionalidad. Esta es una construcción total y absolutamente artificial del recurrente. Aquí no hay un conflicto de constitucionalidad. Como cuestión previa hay que distinguir entre los conflictos de constitucionalidad y un conflicto de mera legalidad. Y aquí nos encontramos claramente en un conflicto de mera legalidad que puede resumirse tal vez en la forma más simple diciendo: ¿qué prima? ¿El Código del Trabajo o la ley orgánica constitucional, el precepto impugnado, la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas? Esa es la discusión. ¿El fuero del Código del Trabajo o la norma relativa a la permanencia temporal y sin posibilidad de poder continuar en el tiempo que tienen las personas que han sido nombradas bajo la condición que tienen las recurrentes? Entonces, el conflicto de legalidad no es un conflicto, el conflicto no es un conflicto de constitucionalidad, sino que es un conflicto absoluta y totalmente de legalidad. Y en ese sentido, entonces, para el propio recurrente cita el dictamen de la Contraloría General de la República, que a nuestro juicio constituye la correcta interpretación en el sentido de decir que prima el artículo de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, atendía las características especiales que tienen esta forma de vinculación de las recurrentes. El propio fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, al que se ha hecho alusión precedentemente, resume a nuestro juicio en forma absoluta y totalmente magistral el conflicto cuando dice: queda manifiesto que lo planteado en los recursos, en estos 6 de recursos de protección, es la colisión legal que se produce entre la normativa laboral sobre protección a la maternidad y el artículo 57 de la Ley Orgánica Constitucional de la Fuerza Armada. Esa es la discusión. Y por eso al comienzo de mi intervención yo señalaba que el tema es bastante más simple. La discusión se reduce a el párrafo que acabo de transcribir, el párrafo que acabo de citar textualmente del fallo pronunciado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones al momento de conocer los recursos de protección, y que en definitiva nos indica claramente que estamos en presencia de un conflicto de legalidad y no de un conflicto de constitucionalidad. Y un conflicto de legalidad no es conocido por el Tribunal Constitucional, por el excelentísimo Tribunal Constitucional. En consecuencia, entonces, la gestión debe ser rechazada, ya que, insisto, no hay colisión, no hay tensión entre normas constitucionales y normas legales, sino que hay tensión, hay necesidad de interpretar dos normas que son de carácter total y absolutamente legal. En el escrito presentado por esta parte el 22 de abril también se hace mención a fallos de este excelentísimo tribunal. Cito el rol 1430 del 2009, 586 del 2009, 558 y 590 del año 2006, cobrando particular importancia el fallo citado bajo el epígrafe 1430 del 2009, en que señala que una cuestión de interpretación de normas infraconstitucionales es ajena al ejercicio de la jurisdicción constitucional. El tercer argumento respecto por el cual se solicita el rechazo de esta acción intentada ante este Tribunal Constitucional es porque el precepto impugnado no transgrede norma constitucional alguna, no transgrede ciertamente las normas constitucionales citadas en el requerimiento, ni tampoco ninguna otra norma constitucional. En efecto, se ha señalado
que se transgrede el artículo 1 de la Constitución en lo referente a que el Estado se encuentra al servicio de la persona humana y a la protección de la familia. ¿Por qué? Porque existirían estos nombramientos que son a un plazo fijo no renovable. Ciertamente es un argumento, a nuestro juicio, absolutamente exagerado, absolutamente laxo, que significa entonces que a la larga cualquier vinculación en el ordenamiento jurídico que sea temporal y no renovable, podría uno, llevando este argumento a la exageración, señalar que atenta contra el orden de las familias y contra el orden contra el hombre, contra la persona humana, digamos, contra el ejercicio de los derechos de la persona humana, ya que, por cierto, cualquier nombramiento, cualquier institución jurídica que tenga un plazo determinado no renovable, produce, por cierto, incertidumbre hacia el futuro, pero ese no es el sentido que tiene esta norma. Entonces, no hay ninguna tensión con el artículo 1, porque a nuestro juicio es una exagerada interpretación de este artículo 1, y por lo demás hay formas de vinculación, y circunscribiéndolo única y exclusivamente al tema de las relaciones laborales, hay disposiciones plenamente aplicables en el Código del Trabajo, en el Estatuto Administrativo, que establecen ciertamente nombramientos por plazos o por periodos determinados. Y respecto al artículo 19, número 2 de la Constitución, en lo referente a la igualdad, el constituyente, y esto ciertamente sabido, manejado y conocido por este excelentísimo tribunal, prohíbe las diferencias arbitrarias. Aquí sencillamente no hay diferencias arbitrarias. Aquí se recurre al viejo principio, al viejo axioma, que ante normas jurídicas iguales, ante situaciones iguales, y la aplicación de normas jurídicas diversas, obviamente que ante situaciones fácticas diversas. En este caso, como lo ha señalado mi distinguida contradictora, las recurrentes formaban parte de lo que se denomina las tropa profesional, los soldados de tropa profesional, introducidos precisamente por la ley 20.303. Y se ha hecho mención al mensaje de esta ley, de esta disposición legal, y en el mensaje de esta disposición legal ciertamente aparecen los siguientes conceptos, junto claramente a la definición de soldado de tropa profesional: la naturaleza de las funciones. La naturaleza de las funciones evita la necesidad de un tiempo prolongado, estableciéndose que los 5 años no renovables es un lapso más que razonable para el desarrollo de estas actividades que les son propias. Y eso le da mayor operatividad y mejor utilización de los recursos económicos al ejército. También, y lo ha dicho mi contradictora, aquí ciertamente participan estas nominaciones de una característica especial, en el sentido que tienen un único grado jerárquico, no existiendo ni ascensos ni escalafones. Y además se le da una estabilidad absoluta y seguridad en el contexto de temporalidad. O sea, hay una absoluta estabilidad en el contexto de este máximo, la temporalidad, que por lo demás las trabajadoras al momento de ingresar sabían, conocían, querían y aceptaban que esto tenía una duración máxima de 5 años, conforme se ha expresado por el propio dictamen de la Contraloría General de la República que ha sido impugnado. Cito textualmente el dictamen. Cito textualmente el mensaje presidencial: elementos profesionales de carácter flexible, altamente móviles y adaptables a las necesidades cambiantes y globalizadas de una Fuerza Armada moderna. Ese es el concepto que subyace a esta necesidad de nombrar esta tropa profesional por un tiempo absolutamente determinado, en que, tal como lo señala la Contraloría, la ley imperativamente ordena el alejamiento del servicio cuando se ha cumplido el plazo de 5 años, el plazo máximo de 5 años en los respectivos nombramientos. En consecuencia, aquí no hay diferencias arbitrarias. Todas las personas que se encuentran en la misma situación con estas características particulares se les aplica la misma disposición y no puede hablarse de arbitrariedad o falta de igualdad ante la ley. Finalmente, esta parte también se hace cargo de un argumento que es de carácter más bien doctrinario y no un argumento que ataca directamente el corazón del recurso en el sentido de lo que ya se ha dicho, que es que el precepto impugnado no resulta fundamental para la decisión del asunto controvertido, que tampoco hay un conflicto de constitucionalidad, sino un conflicto de legalidad, y que tampoco hay normas constitucionales que aparezcan en colusión con la norma que se pretende aplicar, sino que el alcance doctrinario está desarrollado brevemente bajo la epígrafe de el principio de la deferencia razonada, ciertamente un principio doctrinario que se puede desarrollar mucho más extensión que lo que aparece en el escrito presentado por esta parte, pero que conduce, y tal como lo señaló la señora relatora, a la presunción de constitucionalidad de la ley, que es precisamente lo que defiende esta tesis. Hay un principio de presunción de constitucionalidad de la ley, hay una existencia de una presunción de legitimidad o de constitucionalidad de las normas legales que se establece, por ejemplo, en este principio de deferencia razonada hacia los poderes públicos, en el sentido que se presumen válidas y legítimas las normas aprobadas por los poderes del Estado.
y que solo resulta prudente y aconsejable declarar su inconstitucionalidad, y aquí leo textualmente, cuando se llegue a la íntima convicción de que la pugna entre la norma en análisis y la Constitución es clara, resultando imposible armonizar el respeto que los distintos órganos se deben entre sí. Y además este argumento se ve reforzado por la propia norma constitucional, que señala que estas materias son conocidas por el Tribunal Pleno y que incluso en caso de empate se declara la aplicabilidad. Finalmente, y para concluir esta intervención, me hago cargo también de algo señalado por mi contradictora, porque información reciente proporcionada por el Ejército respecto de las personas que han recurrido señala que de las 8 personas que se encuentran en la misma situación, sin perjuicio de que 6 son las recurrentes, hay 2 al menos, doña Claudia Toro Galvez y doña Carol Villamán Fernández, que entiendo que puede haber sido parte en un recurso de protección, pero aparentemente no fue parte en este requerimiento de inaplicabilidad. A esta altura se encuentran con el supuesto fuero maternal total y absolutamente expirado, lo que también es una razón práctica para el rechazo de esta solicitud. En consecuencia, y habiendo finalizado mi intervención, solicito entonces que no se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Señora ministra, señor ministro, ¿alguna pregunta? Muy bien. Ministro García, ministra Peña, ministro Pozo. En ese orden. Vamos. Aquí los requirentes plantean una cuestión de constitucionalidad, que es el dilema sobre trato aplicable a las reglas del artículo 19 número 2 y 19 número 18 de la Constitución en reglas de seguridad social. Es evidente que las cuestiones de legalidad sobre la determinación precisa de un beneficio, sea para estimarlo como para desestimarlo, no es resorte de este tribunal. Tampoco es resorte de este tribunal determinar la consideración de un dictamen de la Contraloría, por supuesto. No es nuestra tarea identificar un dictamen. Entonces quiero centrar las cuestiones en las reglas de trato. Y en las reglas de trato me parece que hay una cosa que es bien importante en la aplicación de esta ley, que es la destinación del personal. Este personal, si uno sigue las reglas de aplicación de maternidad, es un personal militar, que de acuerdo a la ley 20.303, en niveles de alta exigencia, la movilidad y la flexibilidad tienen que ver con cuestiones de movilidad militar, no de flexibilidad laboral, es de movilidad militar, y exige que estén en escenarios bien complejos. Entonces la pregunta que yo desconozco y quisiese saber, porque me quisiera entender la regla de trato, es ¿por qué estas mujeres estaban cumpliendo funciones en el hospital militar? Estaban cumpliendo funciones, y esta es la pregunta para los dos, porque desconozco algunos de los detalles de esta dimensión. Estaban cumpliendo funciones en el hospital militar porque el ejército las destinó a raíz de la situación de maternidad que estaban enfrentando y a raíz de la aplicación de reglas laborales, las tenía que cambiar de la función, una función evidentemente riesgosa, compleja para su determinación física, y las trasladó al hospital militar, o ellas ejercían funciones permanentes en el hospital militar. Abogada requirente. Muchas gracias. Respecto a la pregunta, ellas efectivamente, 6 de las 7 que son las requirentes, se desempeñaban en el hospital militar todo este periodo de los 5 años. Gran parte, por ejemplo, Virginia Navarrete hacía funciones, era jefa de telefonista de la unidad de traslado. Jessica Uribe también desempeñaba un rol administrativo, encargada de transporte interno, trasladar a pacientes hospitalizados, exámenes del laboratorio, tramitar interconsulta. Verónica Álvarez también se desempeñaba en labores administrativas. Claudia Toro también se desempeñaba en funciones administrativas que no eran, como se podría decir, propias del funcionamiento, especiales del funcionamiento de las Fuerzas Armadas. María Paz Flores se desempeñaba en la guardería del hospital. Bien. ¿Nada? Bien. Ok. Ministra Peña. A la abogada, a las señoras requirentes, quisiera pedirle, en razón del debido proceso, que usted se haga cargo de la alegación formulada por su contradictor, en el sentido de que
en la presente causa, estaríamos frente a un conflicto de legalidad y no un conflicto de constitucionalidad, pero quisiera orientarle un poco la consulta. Y es que usted misma, si es que yo no he escuchado mal, ha sostenido que a estas trabajadoras, en virtud de la remisión que usted hace del Estatuto Personal de las Fuerzas Armadas, se les aplica el artículo 201 del Código del Trabajo, que a su vez se remite al artículo 174 del mismo cuerpo legal. Si usted sostiene aquello, quiere decir entonces, algo que yo no esté entendiendo bien el razonamiento, que perfectamente el Ejército de Chile podría, de la misma forma, conforme a la norma que usted está diciendo que prima, haber puesto término al contrato de trabajo, solo que había tenido que solicitar previamente el desafuero ante el juez laboral. Entonces, ante esa interpretación que parece, ¿verdad?, darle sentido al razonamiento de su contradictor, quisiera pedirle que defendiera su tesis. ¿Por qué estamos en este caso frente a un conflicto de constitucionalidad y no de legalidad? Respecto al conflicto de constitucionalidad, bueno, mi contraparte en su alegato alude y también en los escritos que ha presentado a este tribunal, se hace cargo de argumentos que nosotros hemos presentado en sede de protección, en la gestión pendiente, que es un conflicto distinto a lo que estamos presentando ante este tribunal. Que acá estamos hablando de un conflicto de constitucionalidad. Y el conflicto de constitucionalidad que nosotros estamos planteando ante este excelentísimo tribunal no es respecto, que es lo que señala mi contraparte, que es la aplicación o del Código del Trabajo o de las normas especiales de las Fuerzas Armadas, sino que lo que nosotros estamos planteando es que ellas, por el mismo estatuto de las Fuerzas Armadas, les aplican estas normas, no se le aplicó de forma igual. No hubo una discriminación en la decisión, una discriminación arbitraria en la decisión de no aplicar. Y esa no es una decisión de no aplicar, perdón, que el efecto de la aplicación del artículo 57 ter, letra B, produce el desconocimiento de estas normas de protección en la maternidad. Nosotros no estamos pidiendo, no estamos señalando ante este tribunal que o tienen que primar las normas del Código del Trabajo o tienen que primar las normas de las Fuerzas Armadas. Lo que estamos solicitando es que, o lo que estamos señalando, es que el efecto de la aplicación del 57 ter, el llamado retiro absoluto, la desvinculación total de estos funcionarios con el Ejército, lo que produce es una vulneración a las normas. Ya no estamos pidiendo que se le aplique, sino que el mismo legislador le pide que se apliquen esas normas de protección en la maternidad. Respecto a, me escuchó bien, señor ministra, respecto a las normas de protección en la maternidad del fuero maternal, como bien señalé, estas se remiten, como no hay una regulación especial en las normas del Ejército, de las Fuerzas Armadas, se remiten al Código del Trabajo, el artículo 201 y el 174 del Código del Trabajo. Lo que nosotros estamos señalando es que no estamos planteando acá que estas funcionarias tengan un derecho irrestricto a que no se las pueda desvincular por su fuero maternal. Es que hay procedimientos legales que establecen su desvinculación. El Ejército no las siguió, pero ellas pueden ser desvinculadas. Pero el Ejército no tomó la decisión, sino que por la aplicación del artículo 57 ter, letra B, se produjo este efecto inconstitucional. Okay, gracias. Ministro Pozo. Gracias, presidente. Yo he escuchado atentamente los alegatos de los abogados aquí y he visto, más que visto, he dejado de ver la argumentación sobre el derecho internacional, porque aquí hay un tema que de alguna u otra manera se vincula con el derecho internacional. Hay una convención que es la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 79 y que entró en vigor en nuestro país el 6 de enero del 90 con el decreto promulgatorio 789 de octubre del 89, publicada en el Diario Oficial el 9 de diciembre de 1989, donde dentro de esos elementos que están en juego está efectivamente el deber del Estado de asegurar la salud de la mujer embarazada. Me gustaría, por una aplicación obviamente del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que ambas partes brevemente pudieran explicitar sobre eso. Bien. Abogada requirente. Sí.
Al respecto, bueno, sí señalar que la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, reconoce que un tipo de discriminación, a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad, reconoce en su artículo 11.2, letra B, implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado y con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo y con beneficios sociales. Ciertamente esta norma, y nosotros la señalamos en nuestro requerimiento, no lo desarrollamos en este alegato, pero sí lo presentamos nuevamente en nuestro requerimiento, es aplicable al caso concreto y refuerza la idea también de la vulneración o del efecto contrario a la Constitución, tanto del artículo primero como del artículo 19, número 2, en cuanto a que es aplicable o debería ser aplicable en atención al inciso segundo del artículo 5 de la Constitución. ¿Por qué? Porque la misma CEDAW, esta convención y otros instrumentos internacionales de protección a la maternidad de las mujeres trabajadoras señalan que para que la mujer sepa, básicamente la idea es, para que la mujer, o nosotras como mujeres podamos desarrollarnos dentro de la vida de forma plena, se nos tienen que reconocer ciertas medidas o ciertos derechos para poder desarrollarlos sin temor. Que también va acorde a lo que ha señalado este tribunal respecto al fuero maternal, que reconoce que es una forma de discriminación positiva, o una medida de discriminación positiva. A lo que voy. Ciertamente, si estima el tribunal que es aplicable a este caso concreto, la Convención contra toda discriminación de la mujer, por el artículo 5 y 2 debería ser aplicable para reforzar la idea de la igualdad de oportunidades en la vida nacional de las mujeres, especialmente de estas mujeres que se encuentran aún algunas con fuero maternal incluso hasta el próximo año. Abogado del Consejo. Muchas gracias. No hay referencia a aquello en el escrito presentado por el Consejo porque ciertamente no se planteó en términos derechamente formales la colisión o la tensión entre dicha normativa citada por el señor ministro y por el precepto impugnado y se insiste que las razones por las que se solicitó el rechazo, por las que se solicita el rechazo del requerimiento transitan por otro camino. Sin perjuicio de lo anterior, a nuestro modo de entender no existe ninguna discriminación hacia la mujer y la correcta interpretación, y cito textualmente, señor ministro, está en el dictamen que señala que en el caso del personal de torba profesional es la ley la que impide que la autoridad extienda su designación por un lapso superior a 5 años, por lo que no resulta posible que las normas de protección a la maternidad rijan más allá de este máximo establecido por el legislador. Pero, a continuación, a renglón seguido, ¿qué dice la Contraloría General de la República? Dice, ahora bien, cuando el personal por el que se consulta hubiera sido nombrado por un periodo inferior al indicado en el párrafo precedente, corresponderá que la autoridad respectiva prorrogue dichos nombramientos hasta el referido máximo legal o bien hasta el término del fuero previsto en el artículo 201 del Código del Trabajo, si esto último ocurriera antes. De manera tal que la norma en sí, a nuestro juicio, no lleva íncita ningún principio de discriminación. Eso es, señor ministro. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.